En este vídeo vamos a analizar los errores más habituales que podemos encontrarnos a la hora de transmitir un fichero de cotización a través de Siltra. Vamos a utilizar el manual que tenéis disponible en la página web de la Seguridad Social y del que os dejaremos un enlace en la descripción del vídeo. En realidad vamos a ver dos tipos de los tres tipos de mensajes de respuesta que podamos recibir. El primero de ellos son los errores a nivel de envío. En este caso, se impide que se traten las liquidaciones que pueda contener ese envío. Es decir, se rechaza el envío en su totalidad. En segundo lugar, vamos a ver errores a nivel de liquidación. Y en este caso hay una distinción. Por un lado, vamos a encontrar una serie de errores que impiden el cálculo, el tratamiento de la liquidación. Y por otro lado, vamos a ver una serie de mensajes que no impiden que se calcule la liquidación. Incluso esos tipos de mensajes no son errores en sí, como puede ser la liquidación está calculada. Eso simplemente es una información relativa a que se ha conseguido conciliar todos los trabajadores. El tercer tipo de error es el de nivel de trabajador y lo veremos en un vídeo aparte por ser los errores más habituales. Bueno, pues empezaremos con el primer tipo de error, que son los errores a nivel de envío. Son los menos habituales y básicamente son los tres que vamos a analizar los que nos podemos encontrar. El primero de ellos será remitente no autorizado. En este caso, la persona que se ha identificado con su certificado digital a la hora de transmitir el fichero de base no figura en la autorización indicada como usuario principal o secundario de la misma. En este caso, la solución pasa porque el usuario principal compruebe a través de Red Online Gestión de Autorizaciones si está efectivamente esta persona como usuario secundario y en caso de no estarlo, tramitar su alta. En segundo lugar, tenemos el mensaje de autorización inexistente. Este error se produce cuando el programa de nómina contiene el número de autorizados red que no es correcto, puede pertenecer a otra autorización red diferente y por eso nos devuelve el error. La solución pasaría por comprobar cuál es el número de autorización red que contiene el programa de nómina. Esto es independiente de Siltra, es decir, en Siltra podemos tener el número de autorización correcto, pero es el programa de nómina el que no contenga un número de autorización correcto. Un error parecido es el siguiente, número de autorización errónea. En este caso, lo que se está informando es que el formato con el que se está informando el número de autorización red no es correcto. Por ejemplo, porque tenga más de 6 dígitos el número de autorizados red. Aparecerá este mensaje de error. Tanto en este caso como en el anterior, autorización inexistente, la solución muchas veces pasará por consultar al proveedor del programa de nómina el motivo por el que se está dando ese error. Pasaríamos a continuación a los errores que van a impedir que se trate una liquidación. Ya pasaríamos a los errores a nivel de liquidación. Y vamos a ver el primer tipo de mensajes de error, que son aquellos que impiden que se pueda tratar, es decir, que se pueda calcular la liquidación. Empezaríamos con el 9504, que es documento fuera de plazo adelantado. Este mensaje de error se va a producir cuando no estamos respetando los plazos de presentación de las liquidaciones. Por ejemplo, en una L00, cuando no lo estamos presentando en el mes siguiente al del periodo de liquidación correspondiente. O en una L03, que tiene el campo fecha control, cuando no se está presentando en el mes siguiente al del mes y año comunicado en ese campo fecha de control. Por otro lado, tenemos el 9516, el periodo de presentación ha finalizado. Este mensaje de error se da exclusivamente en el último día del mes, independientemente del tipo de liquidación que esté presentando. Si lo presento en el último día del mes, voy a recibir este mensaje. La solución pasa por esperar al día siguiente para presentar la liquidación que corresponda. El siguiente error sería no se han encontrado nuevos trabajadores o tramos. Este error es muy habitual en las liquidaciones L91. Se manda una liquidación L91 por un trabajador con nuevos tramos o un trabajador que no figuraba de alta en la L00 y nos devuelve este error. La solución pasa, en el caso de nos hayamos equivocado de tipo de liquidación, muy habitualmente tendremos que comunicar una L90. También es habitual cuando no se ha presentado un trabajador en la L00 y se genera por parte del sistema una L91 de oficio que ya no es posible comunicar nuevamente por parte del autorizado red. En este caso, lo que procedería sería comunicar las nóminas, las bases de cotización correctas para calcularse
la liquidación por bases reales. También sucede este error cuando presentamos una L02 de un trabajador que no tiene anotados salarios de tramitación, o cuando se presenta una L13 cuando no tiene, el trabajador no tiene anotadas las vacaciones no disfrutadas. El siguiente mensaje de error sería liquidación con fecha de plazo reglamentario anterior a la obligación de transmitir a través del sistema de liquidación directa. Este error se puede deber a dos motivos. El primero, y el menos habitual, es porque estemos mandando un periodo de liquidación antiguo anterior a la fecha en la que la autorización red, desde la que se está transmitiendo el, el fichero de base, estaba obligada al uso del sistema de liquidación directa. En este caso, pasará la solución por enviar una L90 en lugar de una L91 o en lugar de una L02. En el caso de tratarse de una L13, la solución pasa por enviar una V90. El segundo motivo por el que se puede dar este tipo de error es porque tenemos una autorización de reciente creación y estamos mandando una liquidación complementaria de este tipo, L91, L02 o L13, anterior a la fecha de creación de nuestra autorización red. Y la solución sería la misma, enviar en sustitución de la L91 o de la L02 una L90. Y en el caso de una L13 tendríamos que sustituirla por una V90. El siguiente error habitual va a ser el de documento inexistente. En este caso, el error se debe a que estoy enviando un fichero de confirmación o un fichero de consulta de cálculo cuando no he cumplido con el requisito de comunicación previo de fichero de base. Es decir, estoy solicitando un cálculo de una liquidación que no he iniciado todavía, o estoy solicitando una confirmación de una liquidación que todavía no he presentado. Habitualmente se produce cuando estamos mandando una liquidación L03 con un periodo de liquidación concreto y una fecha de control concreto. He mandado el fichero de base con ese periodo de liquidación y esa fecha de control, y ahora mando la confirmación con un periodo de liquidación o una fecha de control distinto al del fichero de bases que envié. En ese caso, el sistema no va a saber identificar la liquidación a la que se corresponde esa confirmación, porque no encuentra un fichero de base que coincida en periodo de liquidación y en fecha de control. El último de los mensajes que vamos a ver que impide el cálculo de la liquidación va a ser de documento no confirmado o rectificación no permitida. El error más habitual por el que se produce este error, o el motivo por el que se produce este error, es porque estoy intentando rectificar a través de la transmisión de un fichero de bases con marca de rectificación una liquidación que todavía no tengo calculada. Cuando no está calculada no está confirmada, cuando no está confirmada una liquidación, no procede enviar un fichero de rectificación, sino un fichero de, por ejemplo, de una L00 que sustituya el envío que he realizado anterior, sin marca de rectificación. Por lo tanto, la solución pasa por crear un fichero sin marca de rectificación. Y esos serían los errores más habituales que podemos encontrarnos a la hora de transmitir un fichero de base a nivel de liquidación. Respecto a los mensajes que nos podemos encontrar que no impiden el tratamiento de la liquidación, va a ser el de se han detectado diferencias con afiliación que implican desechar la información. En este caso no se está impidiendo el cálculo de la liquidación, solamente es un mensaje, un aviso respecto a la información que se contenía con anterioridad. El 9607, que sería liquidación sin trabajadores en alta. En este caso, el error más habitual se da en códigos cuenta de cotización de sistema especial agrario que tengan trabajadores de modalidad de jornadas reales. Si no tengo anotado en esos trabajadores, en ningún trabajador tengo anotado jornadas reales, me devuelve este mensaje, que muchas veces es confuso, porque la gente piensa que no tiene trabajadores en alta, y si están de alta, lo único que no tienen son las jornadas anotadas. Por otro lado, tendríamos el de liquidación no calculada, y este mensaje es un mensaje de advertencia porque se ha producido algún error a nivel de trabajador y por lo tanto, para que se pueda calcular y recibir el mensaje de liquidación calculada, tendré que corregir ese error que me está dando a nivel de trabajador.
Y con esto quedaría vistos los errores más habituales que podemos encontrar a la hora de transmitir un fichero de bases de cotización respecto a errores de envío y errores a nivel de liquidación. En otro vídeo, como ya hemos dicho, veremos los mensajes más habituales que se puedan ver a nivel de trabajador.